Bien, seguimos con nuestro curso de 3ds Max. Como les había comentado en la clase anterior, ya tenemos un buen paquete de fundamentos básicos que van a hacer que nuestro entendimiento y nuestro desplazamiento dentro del programa de 3ds Max sea mucho más cómodo. Ahora que ya tenemos esos fundamentos bases, seguimos igual en este curso básico, pero ahora vamos a empezar a apretar un poquito esos tornillos. Y lo primero que quiero que ataquemos antes de objetos, materiales y renders es aprender a definir y dominar correctamente varias técnicas de modelado 3D. Vamos a ir por partes. Entonces, en esta primera clase quiero que veamos muchas opciones del manejo de objetos bidimensionales, cómo combinarlos, cómo editarlos, cuáles son las propiedades, cuáles son las herramientas que vamos a utilizar con más frecuencia al modificar el comportamiento y la apariencia de estos objetos bidimensionales. Y luego, con el pasar de las siguientes clases, vamos a ver algunos ejercicios donde vamos a poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo en la clase de hoy. Entonces me voy a ir a perspectiva en este cuadrante inferior derecho y me voy a ir a vista tope. De hecho, voy a presionar T en el teclado para ir a vista tope porque va a ser más cómodo trabajar para mí de esta forma. Voy a trabajar ahora con splines. Vamos a ir con shapes y voy a crear splines. Ya lo habíamos hecho en clases anteriores, así que voy a crear un par muy rápido. Quiero crear un círculo y voy a atravesar el círculo varias veces con otros círculos. Esto es a propósito. Me gustaría crear una elipse también para que veamos que se ve distinta. Una estrella por acá también para que veamos que se ve distinta. Además puedo crear un par de círculos dentro de la estrella simplemente para ilustrar algunas cosas. Y luego me gustaría dibujar yo una línea personal. Entonces, para mi línea personal yo voy a hacer la letra G de mi nombre de Govinda y de Gov3 Studio. Entonces mi primer clic va a ser fijo, pero fíjense que yo no voy a tener mucha precisión. Entonces para que me quede un poquitico mejor la letra, voy a encender el snapping y me voy a asegurar de que no esté en modo vértice, sino en modo grid points, para apoyarme en los puntos de grid. En este caso el grid me va a ayudar muchísimo. Entonces voy a comenzar con el contorno de la letra G interno y luego voy a llevar hasta el extremo, que sería como hasta aquí, para llegar al extremo completo de la letra. ¿Lo ven? Algo así. Quiero dibujar la letra G y la cierro. Cuando cierro la línea me va a preguntar si la quiero cerrar. En este caso le voy a decir que sí. Además voy a hacer otra línea distinta simplemente para ilustrar lo que sucede cuando una línea no se cierra correctamente. Entonces ahora voy a hacer un 3 del Gov3 Studio. Voy a hacer el número 3 por aquí. Voy a llegar hasta acá, hasta el medio. Aquí no lo calculé muy bien, así que voy a tener que editarlo. Pero voy a colocar el número 3 aquí. Y cuando voy a cerrar me pregunta si la quiero cerrar, en este caso le voy a decir que no. Y clic derecho para no crear más línea. Recuerden que cuando tenemos una herramienta de creación activa, el clic derecho es el que me permite cancelarla para no seguir creando más entidades de este objeto dentro de mi escena. Ya que tenemos estos objetos creados, entonces quiero irme ahora sí a perspectiva para entender mejor el espacio tridimensional en el que me encuentro y voy a empezar a analizar los objetos que he creado. Por ejemplo, si selecciono mi estrella y me voy a las propiedades del objeto, voy a tener propiedades de una estrella. Es decir, voy a poder cambiar su radio interno o su radio externo también para modificar la apariencia de la estrella. Voy a cambiar la cantidad de puntas. Esto ya lo habíamos visto, pero sigue siendo una línea. Entonces, aquí viene mi primer consejo a la hora de trabajar con shapes. A partir de ahora yo voy a convertir los shapes u objetos bidimensionales en splines. Un spline es una línea editable dentro de 3ds Max. Que quede claro, spline igual a línea editable. Con la salvedad de que en el momento de que yo convierta un objeto bidimensional de cualquier naturaleza, cuando lo convierto en editable spline, él va a perder sus propiedades de objeto original. ¿Ok? Entonces, si esta es la estrella y yo la voy a convertir en editable spline, tengo que asegurarme de que los valores iniciales sean los correctos. Por lo menos el radio grande, el radio pequeño y la cantidad de puntos o de esquinas que va a tener esta estrella. Solo con eso, porque lo demás creo que lo podemos modificar un poquito. Pero solo cuando estamos seguros de que ya es un objeto que podemos convertir en spline, entonces voy a presionar clic derecho y voy a seleccionar la opción de convertir to editable spline o convertir a editable spline o línea editable. Como consejo, si ustedes todavía están practicando en 3ds Max, son muy nuevos y todavía no tienen esa confianza con el programa, mi consejo es el siguiente. Vamos a irnos a seleccionar y mover y con Shift siempre clonen un objeto como copia hacia un lado. De esta forma, si este lo dañan, tienen un respaldo del mismo justo al lado, que no va a ocupar mucho espacio
para que puedan regresar a un punto de inicio en el que saben que todavía no se habían equivocado o no habían arruinado el proceso de lo que quieren hacer. Entonces, entendido esto, ya tengo mi respaldo, entonces voy a seleccionar mi spline, mi estrella, y voy a presionar clic derecho, convertir to editable spline. En el momento que lo hago, ¡pum!, desaparecen por completo las propiedades de la estrella y empiezo a ver las propiedades de un editable spline. Se sigue llamando star, pero las propiedades ya no son de una estrella, son de un editable spline. Un editable spline tiene las mismas propiedades, o las dos primeras casillas son exactamente iguales a un objeto bidimensional estándar. Tengo la opción de que se vea en render y tengo la opción de que se vea de editar la interpolación. Igual este objeto, voy a poder editar que se vea en render y hacer modificaciones para la interpolación. Ya vamos a ir viendo cada una de ellas, ya yo las expliqué un rato antes, pero vamos a ir paso a paso. Lo siguiente que quiero que veamos es el menú de selección. Es probablemente el menú con el que van a acceder con mayor frecuencia cuando estén editando objetos bidimensionales. Una vez que sean splines, siempre vamos a estar utilizando cada uno de estos menús. Si entro al menú de vértices, que es un submenú, fíjense que el objeto cambia. Si el objeto está previamente seleccionado, yo veo las propiedades del objeto. En el momento que entro en un submenú, se me encienden un montón de propiedades porque ahora sí las puedo utilizar porque estoy dentro del submenú del objeto. Es decir, un objeto en general puede estar compuesto por un spline como este o muchísimos splines. Todos estos splines podría agregarlos al mismo objeto si así lo quisiera. Y entonces acceder al submenú me va a permitir controlar elementos que conforman ese objeto principal que yo tengo seleccionado. El primer menú es el menú de vértices, que me permite a mí seleccionar únicamente los vértices. Yo los voy a poder cambiar de posición, los voy a poder rotar si lo estoy moviendo en algún grupo, por ejemplo, y me voy a seleccionar y rotar. Recuerden que esto ya lo estoy haciendo por comando de acceso rápido, porque ya lo expliqué en clases anteriores del curso. Entonces, si quiero rotarlos, los puedo rotar. En este caso no los estoy rotando porque tengo que rotarlos en base a un punto en común. Y fíjense que ahora sí los voy a poder rotar. O incluso, si quiero escalarlos, los voy a poder escalar también para que sean más pequeños. En este caso, igual, en base a un punto en común. Los puedo hacer más pequeños o más grandes. Control Z para deshacer. Eso es porque estoy controlando únicamente vértices. Me voy a acercar un poco más para que estemos más cómodos. El siguiente submenú sería el menú de segmentos. A diferencia del de vértices, ahora intento seleccionar un vértice y no puedo hacerlo porque lo que voy a hacer es seleccionar un segmento. Para no mover, escalar o rotar por accidente, voy a presionar Q en el teclado que me lleva solamente a la herramienta de selección. Así voy a seleccionar y no muevo, roto o escalo por error mi objeto. Fíjense que únicamente estoy seleccionando segmentos. Mientras que si selecciono el menú de spline, voy a poder seleccionar todo un spline completo. Un spline completo es una línea cerrada completa. Fíjense que en este caso es una línea cerrada. ¿Ok? Y en este caso los cilindros todavía no forman parte de un objeto. Ya tendría que ver cómo funciona y cómo agregarlos. Entonces ya vamos a ir para allá. Entendido esta primera pausa de cómo funciona el submenú, entonces vamos a ver algunas opciones importantes de cada uno de estos menús. Ya esto lo había explicado un poco antes, pero si yo selecciono todos los vértices o un vértice o un grupo de vértices, yo puedo cambiar su comportamiento. Si presiono clic derecho en el mouse, puedo cambiar el comportamiento de un vértice y decirle que sea en modo corner, que es como viene ahorita por defecto, o Bezier corner, por ejemplo, que si me voy a seleccionar y mover, me va a permitir a mí clic derecho, vamos a convertir todo esto en Bezier corner, yo voy a poder mover los objetos, o si presiono clic, mover los puntos de curvatura de las líneas. Si lo selecciono en modo smooth, por ejemplo, se suaviza, y ahora sí, si selecciono Bezier corner, ahora sí voy a poder ver los Bezier para modificar estas piezas. Presiono clic derecho y selecciono corners para que aparezcan en corner y clic derecho Bezier corners para que aparezcan otra vez. Fíjense que la primera vez que coloqué Bezier corners recién no apareció. Esto es porque en algunos objetos suele pasar en 3ds Max, entonces si les pasa yo lo que suelo hacer es eso. Los convierto temporalmente en smooth, luego clic derecho en corners para volverlos a hacer esquinas, para no dañar el dibujo original, y luego Bezier corners para poder ver esos Bezier que me van a poder a mí permitir la deformación del objeto. Esto ya lo expliqué en clases anteriores. Entonces les expliqué cómo restringir el movimiento y la edición a un solo eje. Entonces ahora quiero enseñarle un poco más de propiedades
las líneas. Por ejemplo, yo puedo tomar este vértice, en este caso voy a tomar todos los vértices y los voy a convertir en corners, y voy a seleccionar este único vértice, y si lo desplazo, pueden ver que estoy moviendo un vértice que controla dos segmentos. Si yo selecciono este vértice y presiono la opción de Break, que está bajo el submenú de Geometry, si lo presiono en Break, rompo este punto. De esta forma, cuando selecciono, me dice aquí que tengo solo un punto seleccionado, pero si selecciono dos objetos, voy a ver que tengo dos vértices seleccionados, mientras si hago un solo clic, solamente tengo un vértice seleccionado. Si lo muevo y lo desplazo ahora, pueden ver que rompí en la geometría original del objeto. Si yo quisiera analizarla o integrarla de nuevo, tendría que activar el snapping y verificar que estoy en snapping de vértice y no de grid points para poder tomar este vértice y alinearlo con este a través del snap. Sin embargo, el alinearlo visualmente no quiere decir que ya esté unido, porque fíjense que está roto. Entonces, siempre que yo quiera unir vértices entre sí, tengo que utilizar la opción de Weld. El Weld me va a permitir a mí soldar un vértice o un grupo de vértices. En este caso selecciono, ventaneo toda esta sección y pueden ver que tengo dos vértices seleccionados. Entonces, si me apoyo sobre la opción de Geometry, bajo un poco, voy a conseguir la opción del Weld. El Weld me va a permitir soldar. Entonces, todos aquellos vértices que estén a esta distancia o menos de separación se van a soldar entre sí. Entonces, si yo selecciono estos vértices y presiono Weld, como la distancia o el umbral de tolerancia de este efecto de soldadura es tan pequeño y los vértices sé que están justo encima, uno encima del otro, o ocupando el mismo espacio-tiempo en el universo de 3ds Max, entonces yo presiono Weld y esto me permite a mí soldarlo. Una vez que nosotros soldamos un punto, es posible que la integridad o la naturaleza de ese punto cambie y sea Bezier o Bezier corner, dependiendo de cómo hayamos soldado. En este caso se sigue manteniendo como un corner. Y ahora si selecciono este único vértice y lo quiero mover, pueden ver que los he vuelto a unir. Ahora quiero hacer una prueba un poco más complicada, porque también podemos agregar vértices y eliminar vértices, cosa que ya expliqué en clases anteriores, pero voy a repetir otra vez. Si presiono clic derecho y tengo la opción de Refine, voy a poder agregar vértices a una selección. Entonces voy a poder agregar este vértice y este, o cualquier cantidad de vértices. A medida que yo voy haciendo clic, voy agregando más. Presiono clic derecho, fíjense que el Refine sigue activo. Clic derecho para apagarlo. El Refine es una opción que está en clic derecho del mouse, pero también está debajo del panel o el submenú de Geometries dentro de la edición de vértices. Fíjense que si me voy a segmentos, la opción de Refine aparece, pero es posible que algunas opciones no aparezcan, porque nuevamente algunas opciones del submenú de Geometry son únicamente aplicables para vértices, otra para segmentos y otra solamente para splines. Entonces, ya que estoy dentro de los vértices, a mí me gustaría mostrarles otro tema. Yo puedo seleccionar alguno de estos vértices y eliminarlos. Entonces, si selecciono uno y presiono suprimir, lo voy a eliminar. Como lo estoy eliminando sobre este mismo tramo, no estoy cambiando la identidad de la forma o la naturaleza de la forma original, pero si selecciono alguno de los extremos y presiono eliminar, cambio la forma original del objeto. Una vez que yo elimino un vértice, la única manera de que aparezca es presionando Control Z, si tengo la forma de deshacer, pero hay veces que lo eliminamos y luego hacemos un montón de cosas y no hay forma de recuperar este vértice, pues en este caso habría que hacerlo de nuevo. ¿Ok? También se puede llegar a presentar la ocasión en la que necesito hacer que todos estos vértices se unan en un solo punto. Entonces, para ello voy a utilizar la opción de Fuse. El Fuse me va a permitir a tomar todos los vértices que yo tenga seleccionados y agruparlos en un solo punto en el espacio. Entonces presiono Fuse y todos quedan perfectamente alineados en este espacio. Si toco uno solo, pueden ver que tengo uno seleccionado, pero si selecciono la ventana, pueden ver que tengo tres vértices seleccionados. Y si quiero convertir esos tres vértices en uno solo, recuerden que voy a aplicar una soldadura. Y entonces, al aplicar una soldadura, este único vértice que está aquí, que ahora es un único vértice, si lo desplazo, puedo recuperar mi forma original de la estrella. ¿Ok? Entonces sepan que esas son opciones muy importantes. Tener la opción de Fuse para alinear objetos, para alinear vértices, perdón. Weld para soldarlos. El Refine para agregar aquellos que necesito y seleccionar aquellos que no necesito para aplicar la tecla de suprimir para eliminarlos para siempre. Hay muchas más opciones, claro que sí.
Pero por ahora, estas serán las únicas que yo les voy a mostrar en esta primera clase introductiva a estas herramientas. Para la clase que viene y los ejercicios que vienen, yo me voy a ir aceitando un poquitico más y les voy a ir metiendo un poco más de presión. Pero ya que estamos en esto, ahora vamos a entrar al menú de segmento. El menú de segmento a mí me va a permitir explorar las opciones de los segmentos de la estrella. Y como ya agregué unos vértices por acá, entonces ahora no se selecciona el tramo completo, como ocurría antes con las otras esquinas de la estrella, sino el tramo en el que estoy dividiendo. También puedo seleccionar un grupo de segmentos si así lo deseo, o un segmento y con control ir agregando otros. De igual forma sucede con los vértices o con cualquier elemento que queramos seleccionar dentro de 3D Max. Lo que sí puede ocurrir, que a veces puede pasarles, es que a veces necesito seleccionar uno de los objetos que están afuera. No van a poder hacerlo hasta que no apaguen el submenú, porque mientras estén encendidos en el submenú, ustedes no van a poder seleccionar cualquier otro objeto de la escena. Un submenú es algo al que nosotros accedemos porque queremos editar algo y modificarlo, pero estoy restringido a las opciones nativas de este objeto. Es como un mini universo. O sea, ahorita lo único que estoy viendo, a pesar de que veo muchas cosas dentro de 3ds Max, lo único que estoy viendo ahorita son las propiedades de este objeto en este submenú. Y este submenú tiene algunas opciones adicionales. Por ejemplo, tengo la opción de romper un segmento. Entonces puedo seleccionar este, por ejemplo, y aplicar un break que me va a permitir romperlo. ¿Ok? Y lo puedo romper justo aquí. O lo rompo por aquí. Y fíjense que es como agregar refines, con la diferencia de que si entro al menú de vértice y selecciono uno de estos vértices están rotos. ¿Ok? Entonces voy a seleccionar todos esos vértices, los elimino, selecciono estos para corregir el problema, aplico un fuse y aplico un weld para que queden perfectamente soldaditos. Si este nuevo vértice tiene un Bezier, es porque generalmente se fusionó con un vértice que tenía Bezier. Entonces, para no tener esos Bezier de deformación, yo presiono clic derecho y la opción de corner para que se sigan manteniendo derechos. No siempre los vamos a necesitar derechos, pero es lo más común, ¿ok? Y luego finalmente me gustaría, hay muchas más opciones por acá, pero yo creo que esa sería la opción más utilizada y probablemente el Create Line. El Create Line me va a permitir crear líneas adicionales. Por ejemplo, yo puedo crear otra línea interna por acá dentro de la estrella y me va a preguntar, ¿quieres cerrarla? En este caso le voy a decir que sí. Y aquí voy a tener una línea que no voy a cerrar. ¿Quieres cerrarla? En este caso le digo que no. Me sigue pidiendo puntos, así que presiono clic derecho para no crear más líneas y clic derecho para no crear más líneas. Es decir, dentro de un submenú de segmento yo pude crear líneas adicionales para agregar detalles adicionales a mi objeto. Finalmente, dentro de este submenú tengo la opción de Spline. En la opción de Spline me va a permitir a mí seleccionar una línea completa, no un segmento. Puedo seleccionar esta línea completa o esta línea completa, que a pesar de que está rota y sé que por aquí no la uní cuando la dibujé y que no es una línea cerrada, se sigue detectando como una sola línea en conjunto y fíjense que puedo seleccionar cada una por separado. Es muy interesante porque cuando veamos este ejercicio le van a entender mucho el potencial a este submenú, pero por ahora está muy bien. Ahora quiero enseñarles algunos modificadores. Como les comenté en la clase anterior, vamos a ver modificadores a medida que vayamos evolucionando dentro del curso. Entonces, para este objeto bidimensional, me gustaría aplicar un modificador que le dé una tridimensionalidad. Entonces, dentro de la lista de modificadores vamos a aplicarle un extrude. El extrude no es un modificador que yo puedo apagar en cualquier momento y en cualquier momento puedo regresar a mi línea original para ver lo que está sucediendo. Si me voy a extruir y tomo el valor de extrusión y lo aumento, vamos a aumentar ese valor de extrusión. En este caso voy a presionar F4 para que veamos los segmentos de las subdivisiones. Fíjense algo interesante que acaba de ocurrir acá y por eso quería mostrárselos de esta forma. Esta forma de estrella es el perímetro de mi objeto, por así decirlo. Es el spline o la línea más externa del objeto. O sea, si me voy al centro del objeto hacia afuera, en este caso, como este objeto tiene varias líneas adentro, esta es la línea más exterior. 3ds Max siempre va a detectar que cuando hay una línea pequeña que está dentro de una línea exterior y esa línea está cerrada, 3ds Max detecta que cuando vaya a extruir me va a generar un hueco, un espacio vacío allí, ¿ok? Por el que puedo ver. Mientras que en una línea abierta no lo voy a poder ver. Lo veo como un nivel de detalle adicional, pero no veo el hueco. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues si yo quiero un hueco de este lado, tendría que entrar al menú de vértices,
Solo por precaución le aplico un fuse para que se alineen entre sí y aplico una soldadura. Apago el submenú y regreso al modificador que me va a permitir mostrar el resultado final. Estupendo, ¿cierto? Muy bien, entonces ahora voy a apagar el modificador de Extrude y voy a regresar al Editable Spline. Porque en este caso, este objeto era una estrella originalmente. Yo agregué estos par de triángulos dibujando manualmente en la opción de Create Line. Pero tengo una opción interesantísima en la opción de Geometry, que es la opción de Attach, que me permite agregar a mí líneas adicionales a mi spline para hacerlo un spline más complejo. En este caso, el Attach solamente me va a permitir agregar objetos bidimensionales. Yo no voy a poder agregar cámaras, luces u objetos tridimensionales porque como estoy trabajando en un objeto bidimensional o shape, solamente voy a poder agregar o hacer attach de ese elemento, a ese elemento otros de la misma naturaleza. Entonces hago clic en un círculo y hago clic en otro círculo y luego clic derecho para no crear más attach o no seguir asignando attach. Lo que vamos a hacer ahora es regresar al modificador de Extrude o decirles que nos muestre el resultado final para ver cómo está quedando y encendemos el modificador. Y fíjense que se ve estupendo. Lo bueno de mostrarnos el resultado final es que en cualquier momento, si yo presiono F3 y me voy al menú de Spline, puedo seleccionar cualquiera de estas líneas y luego ubicarlas y en tiempo real saber exactamente cuál es la posición que le voy a colocar. Pero ojo, recuerden que esta línea está dentro del perímetro de la línea más exterior. ¿Qué pasa cuando una línea que está dentro o circunscrita, dentro de una línea más exterior? ¿Qué pasa cuando la atraviesa? Pues vamos a verlo en tiempo real. Si yo la atravieso, me genera un error de render. ¿Ok? Entonces, vamos a procurar que las líneas que estén dentro, saber que cuando un objeto está dentro, que quedan estos huecos vacíos. Y ahora saben también cómo solucionarlo, porque a veces estamos dibujando objetos bidimensionales y queremos que queden los huecos, pero cuando los extruimos, se veían como el caso de esta esquina. No se ven huecos. Esto quiere decir que las líneas que has creado probablemente no estén bien cerradas. Entonces tengas que revisar un poco la geometría. O a veces no se hace el hueco porque ocurre esto. Una línea está solapando a la otra y por lo tanto ese resultado exacto no lo vas a poder ver como lo querías ver. Porque tienes que ubicar mejor estas splines. También sucede lo mismo con estos triángulos. Si los voy desplazando, produzco un error, pero siempre que me mantenga dentro no va a haber problema. Cuando me solapo uno con el otro, va a haber problema. ¿Qué pasa si yo tomo este objeto, este cilindro, y lo escalo para hacerlo mucho más chiquitico, ese círculo que está ahí abajo, y lo meto dentro de un hueco? Pues voy a tener un espacio lleno. Es decir, 3ds Max detecta que si este es un perímetro y me encuentro con un primer perímetro, voy a hacer un hueco, o sea, lo voy a llenar y el resto va a ser hueco. Pero en este perímetro y en el otro, si veo una diferencia, voy a hacer un hueco y luego lo voy a rellenar. Y pueden incluso hacer varias pruebas. Por ejemplo, yo con esta línea lo puedo presionar por acá y si presiono Shift y lo mantengo presionado y estoy, fíjense, dentro del mismo submenú, puedo crear una copia de esta misma línea dentro del mismo objeto y puedo agregar opciones adicionales a mi objeto bidimensional. Si le apago y le digo, ok, no me muestres los resultados finales, esto es básicamente lo que hice, solo que al pedirle a Max que me muestre los resultados en tiempo real, pues estoy obteniendo muchísima más precisión y control. Dicho de otra forma, ya que tengo el valor de extruir por acá, voy a tomar ese extruir y lo voy a aplicar a mi letra G. La letra G se ve estupenda. Y luego ese extruir lo voy a aplicar a mi letra número 3 o a mi número 3 y puedo ver que no está bien. Entonces voy a entrar al menú de Spline, voy a seleccionar todos los vértices y voy a presionar soldar. Todos no se van a soldar en el mismo punto porque el umbral de soldadura o la distancia de ese umbral de soldadura es tan bajita que si yo presiono Weld me estoy asegurando de que todos estos vértices ahora están perfectamente soldados y entonces ahora puedo extruirlos correctamente. Ya que tengo estas letras por acá, me gustaría darles un poquitito más de personalidad y enseñarles a ustedes unas opciones adicionales en esta clase. Voy a entrar al menú de vértices y voy a seleccionar todos los vértices, por ejemplo. Si selecciono todos los... vamos a explicar eso, primero con el número 3, porque con la letra G quiero utilizar otro experimento. Entonces, si selecciono la línea y entro al menú de vértices y selecciono todos los vértices, hay una opción muy interesante aquí abajo, que es la opción de Fillet y la opción del chamfer, que están abajo en el menú de Geometry. En este caso le voy a decir que me muestre el resultado en tiempo real y voy a presionar F3. Solo para que vean que las líneas naranjas son las guías originales de mi spline
original. Ahorita simplemente se me muestra en naranja es porque les he dicho que me muestra el resultado final. Si yo selecciono un chamfer y muevo este valor, me va a aplicar un bisel. Un chamfer dentro de 3ds Max es bisel. En este caso el valor es muy alto, pero si yo presiono Alt y muevo el chamfer o hago clic en el spinner del chamfer y muevo el mouse hacia adelante o hacia atrás, el control va a ser muchísimo mayor. Es decir, si yo muevo un spinner, siempre, voy a presionar control Z, si yo muevo un spinner y el valor es muy alto, presionen control Z y luego presionen Alt, lo mantienen presionado y luego hacen clic fijo en el spinner, no lo sueltan y mueven el mouse de adelante hacia atrás o de izquierda a derecha, dependiendo de lo que controle el spinner. Al tener Alt presionado, los valores de interpolación de estos valores que están cambiando justo aquí en el menú derecho son mucho más pequeños, ¿ok? Entonces me va a permitir a mí tener un poquito más de control y fíjense que queda biselado. Pero ahora voy a biselar la mitad nada más, es decir, voy a deseleccionar estos vértices, presiono Alt en el teclado y deselecciono estos para quedarme únicamente con los de la parte de abajo del número 3. A ellos les voy a aplicar un chamfer pequeño. Y luego a estos que están de este lado me gustaría aplicarles el otro que sería un filet. Un filet es similar pero no es un chamfer, no es un chaflán, no es un corte, un slice recto. En este caso es como un biselado redondeado. ¿Ok? Igual puedo tener más control si presiono Alt en el teclado, que lo mantengo presionado para tener el suavizado correcto que necesito en mi letra E. Y luego los vértices internos puedo cambiarlos de posición, lo puedo centrar más al centro, más abajo. En este caso me genera un error, pero fíjense, ¿por qué se genera el error si este vértice y este están muy lejos? ¿Por qué se está generando el error ahí si ellos están muy lejos? Les voy a explicar por qué. Porque yo estoy viendo el objeto con el resultado final, pero si lo apago temporalmente y selecciono este vértice, puedo ver que este vértice no tiene ningún problema, pero este tiene un Bezier y tiene esta guía del Bezier que está por aquí arriba. Entonces, si yo no quiero que me dé el problema, el vértice no puede sobrepasar el Bezier. O en último caso, seleccionar estos vértices, presionar clic derecho y la opción de corner, para que en este caso no haya problema con el Bezier y entonces yo poder seleccionar estos vértices que me los muestre en tiempo real y ahora sí poderlos acercar muchísimo porque no me va a generar el error hasta que un vértice solape al otro. ¿Ok? Pero fíjense que puedo solucionar esto y luego puedo seleccionar estos vértices y empujarlos o hacia afuera. Tengo muchísima flexibilidad. Dentro del menú de la letra G voy a hacer lo mismo. Voy a entrar al menú de Spline. Voy a seleccionar todos estos de las esquinas y a estos en particular les voy a aplicar un filet muy preciso. Entonces presiono Alt y me desplazo en el filet. Veo que más o menos es este valor, así que le voy a colocar 0.05 para que todos tengan el mismo filet. Y se ve bastante bien. El resultado final va a ser interesante. Pero para la letra G o para los vértices de la parte de atrás quiero que el Bezier sea distinto. Entonces voy a seleccionar estos y el filet va a ser mucho más grande. Y en este caso puedo presionar Alt o prescindir del Alt porque voy a necesitar valores más altos. Entonces le coloco este punto 26 o vamos a colocarle punto 25. Perdón. Vamos a colocarle punto 2 para que tengamos un resultado que sea medible. A ver. Control Z, sorry. ¿Cuál era el valor? Punto 0.26. Ok. Punto 0.25. Ok. Entonces si selecciono estos y quiero moverlos y coloco el mismo punto 0.25, si le quiero dar precisión, fíjense que no tengo el mismo espesor. Es decir, el espesor de la letra se va manteniendo por acá, pero no se respeta en la curva. Esto es por un tema radial, o sea, es por un radio, esto es geometría. Espero que lo entiendan para los que vieron dibujo técnico o geometría cuando estaban en primaria, perdón, en primaria no, en secundaria, en bachillerato. ¿Ok? Entonces, para evitar este problema, porque a veces es posible que ocurra, nosotros tenemos que hacer que los valores coincidan con la proporción del objeto. Tenemos que calcular mejor esos radios. Si no saben calcular los radios, entonces les voy a enseñar una opción mágica que les va a cambiar la vida. Entonces voy a tomar esta letra G y la voy a clonar para acá como copia. Y a esta la voy a modificar porque no quiero dañar la original. Entonces voy a modificar esta, voy a entrar al menú de Spline y voy a seleccionar toda la Spline, pero si la selecciono toda la voy a eliminar y no quiero eliminarla toda. Quiero eliminar solamente el perímetro más externo, es decir, estas líneas más externas las quiero eliminar, las ventaneo y las elimino, las elimino, las elimino y las elimino.
Entonces quiero enseñarles esta opción muy interesante. Dentro del menú de Spline, y esta es una opción que probablemente van a utilizar con mucha frecuencia, está el Outline. El Outline me permite a mí crear un offset o una copia paralela a la selección que yo tenga hecha. Es decir, que si yo selecciono este objeto y aplico un Outline hacia adentro, voy a tener una copia interna. Pero en este caso hacia adentro me está generando el error de render que estaban viendo justo aquí. Entonces no la quiero hacia adentro, quiero la copia hacia afuera. Y pueden ver que hago una copia perfectamente paralela hacia afuera. Todo el espesor de la letra es homogéneo a lo largo de toda la superficie. Por lo que puedo ahora seleccionar estos vértices y quizás editarlos un poquitito para que se vayan hacia atrás. Y luego con el filet darle ese último suavizado que yo quiero para que tenga la apariencia final, la letra que yo quiero que tenga. ¿Ok? Muy interesante. Si les pareció que fui un poco rápido, recuerden que pueden parar el video y regresar hacia atrás. Entonces, ya que entendimos cómo funciona esa opción del outline, entonces vamos a entender un poco acá qué podemos hacer con esta forma. Voy a tomar esto y lo voy a clonar para acá como copia. Y quiero hacer algunos ejercicios porque el outline es una opción muy interesante, pero también tenemos la opción del trim, que me permite a mí cortar un objeto. Entonces, si yo tengo este este círculo, y fíjense que no tiene propiedades de spline, recuerden, clic derecho, convertir en editable spline. Ahora, dentro de este menú de Subweb Spline, yo puedo presionar Attach para agregar el siguiente y el siguiente. Y clic derecho. De hecho, clic derecho para salir de todo esto. Apago el menú porque estos los voy a eliminar. Ahora que esto está agrupado en un solo objeto, ahora sí lo voy a clonar y lo voy a respaldar. Una vez hacia allá y otra vez hacia acá porque voy a hacer varias pruebas. Entonces, con este cilindro, este círculo, yo sigo refiriéndome al tridimensionalmente y resulta que es objeto bidimensional. Con este círculo, yo puedo entrar a la opción del spline y fíjense que puedo seleccionar un spline completo, otro o el grupo. Pero si no tengo ninguno seleccionado, más abajo tenemos la opción del mirror que me va a permitir aplicar un espejo, el boolean. En este caso a mí no me interesan mucho los booleanos, pero me gusta más el trim, que es como un boolean, pero con el que tengo mucho más control. Si yo presiono trim, voy a poder cortar un segmento. Entonces puedo seleccionar este segmento y lo corto. De esa forma también puedo seleccionar el extend, que me va a permitir a mí extender un segmento. Solo que las extensiones se hacen en línea recta, no se hacen en curvatura. Entonces una vez que pierdas la curvatura, no la recuperas. Pero la extensión... Perdón por ese corte de edición, pero llegó un paquete y tuve que recibirlo en la calle. Pero bueno, ya está todo solucionado. Entonces, cada vez que le damos a extender, la línea se va a extender a la siguiente línea que encuentra el límite. Fíjense que aquí, a pesar de que está esta línea de límite, no forma parte del mismo objeto. Entonces, cuando la quiero extender, me dice, no podemos extenderla. Aquí abajo me dice, no hay trim. No hay forma de extender porque no encuentro un límite más allá de este objeto. ¿Ok? Igual va a suceder con esta, no voy a poder hacerlo. Pero si aplico, en este caso es extender. Si aplico el trim, voy a poder cortar aquellos segmentos que no me interesen. Entonces podría seleccionar todos estos y cortarlos para hacer el ojo perfecto de la intersección de este objeto. Clic derecho para no crear más o para no seguir con la herramienta del trim. En cualquier momento sé que algunos vértices quedarán abiertos, rotos, entonces para corregir todo esto, selecciono todos estos vértices y aplico la opción del weld. No le aplico un fuse porque todos se irían al mismo lugar. En este caso simplemente sería un weld para que queden soldados todos entre sí. Y entonces ahora este objeto está listo y confirmo que funciona muy bien cuando le aplico un extruir y la extrusión es correcta. Entonces en estos ejercicios que yo voy a dejar por acá, ustedes vayan practicando también para hacer otras intersecciones como esta. Me gustaría llevar esto, antes de terminar esta clase, a un nivel un poco más allá, enseñándole dos opciones adicionales que también tenemos que tener en cuenta cuando estamos modelando este tipo de objetos. Entonces voy a seleccionar todos los splines y voy a aplicar un outline. El outline a veces se hace, a veces el valor positivo es hacia adentro, pero a veces el valor positivo se hace hacia afuera, dependiendo de cómo hayan modelado o dibujado el objeto bidimensional. En este caso voy a hacer con Alt presionado que tenga un espesor mucho más pequeño. Fíjense que lo corto de esta forma. Una vez que está listo, voy a seleccionar la opción del trim y voy a empezar a cortar porque quiero un perímetro completo. Entonces voy a cortar por aquí porque no me interesan estos objetos y no me interesan estas líneas. A lo mejor no me interesan estas tampoco y las corto
porque tampoco me hacen falta. Y tampoco me harán falta estas. Las corto por aquí. Internamente estas me van a producir algunos errores, entonces las elimino. Elimino estas, fíjense que vamos poco a poco. Y luego elimino estas también por acá. Clic derecho para no aplicar más trim. Dentro del mismo menú de Spline me queda todo esto acá en el centro que a lo mejor no es lo que quiero, entonces lo puedo eliminar. Recuerden que algunos de estos vértices, siempre que aplicamos un trim o un extend, los vértices quedan abiertos o rotos. Entonces siempre es un buen hábito, una buena costumbre, hacerse la costumbre o el hábito, perdón, siempre es un buen consejo hacerse la costumbre o el hábito de seleccionar todos los vértices y aplicar una soldadura para evitar cualquier posible error en el futuro. Y luego, para confirmar que todo esté bien, aplicamos un extruir y la extrusión se hace satisfactoriamente. Si la extrusión no se ve de esta forma y se ve como cuando generaba error, es probable que alguno de esos vértices no hayan sido cerrados. De hecho, si presiono Control Z para deshacer varias veces, quiero que vean lo que sucede. En este caso elimino esto, pero no voy a soldar estos vértices. Simplemente tomo el extrude y lo asigno. Se extruye el objeto, pero no está cerrado. Tengo que regresar a la línea y, como les comenté, seleccionar todos los vértices y soldarlos para tener la seguridad de que es un objeto que ya puede ser extruido. Ya para finalizar esta clase me gustaría enseñarles un modificador adicional que les va a facilitar muchísimo la vida cuando estén trabajando con objetos bidimensionales. Por ejemplo, objetos como este, si yo subo la cantidad de subdivisiones, me va a permitir tener muchísimo más detalles. Y también la interpolación, perdón, en la interpolación vamos a explicarla primero por acá. Con este objeto, si yo regreso al spline y la interpolación, vamos a decirle que me muestre el resultado final. La interpolación es muy baja, pues la curvatura de los objetos va a ser muy triste, muy pobre. Si la curvatura o la interpolación es más alta, la calidad de esas curvas va a ser muchísimo mayor. Esto hace que la geometría sea más pesada y que el archivo sea más pesado, pero la calidad del objeto va a ser mucho mejor. Y cuando aplique ciertos modificadores, los resultados van a ser más positivos. Sin embargo, cuando selecciono esta letra para extruir, por ejemplo, voy a asignarle otro modificador que ya lo expliqué en clases anteriores, que es el bend, que me va a permitir a mí doblar el objeto. Fíjense que lo doblo en un sentido y lo doblo en el otro. Él se dobla y crea como una curvatura por acá y se dobla por el otro, como si fuera un acordeón. Pero si yo cambiase la dirección de ese doblado en otro eje, y yo quiero que te dobles en este eje, pues fíjense que la apariencia es interesante. Pero en este caso me genera algún error aquí, porque no tiene la cantidad de subdivisiones necesarias para él doblarse correctamente. Y si elijo otro eje, que este es el que quería mostrarles, fíjense que el gizmo del doblado me está indicando un doblado de esta forma, pero el doblado no lo veo en el nivel de detalle. Esto es porque la letra tiene muy poquito nivel de detalle. Entonces, podría solucionarlo regresando al extrude y agregando más niveles de detalle, pero a veces, para objetos bidimensionales, la solución más rápida es esta. Voy a tomar la estrella, la voy a clonar por acá como copia. Voy a tomar esta estrella y le voy a aplicar un modificador que ya había mostrado en la clase anterior, que se llama Garment Maker. Lo busco presionando G en el teclado. Cuando lo presiono, me genera una malla temporal en el objeto. Esto es un modificador genial para este tipo de cosas, porque voy a tener más nivel de detalle en un objeto que originalmente es bidimensional y que ya sé que me va a generar algunos errores. Pero el nivel de detalle de la malla suele ser muy bajito. Densidades muy bajitas como 0.1 o 0.05 me van a quitar tanto nivel de detalle del objeto que no se va a entender mucho el objeto original. Densidades altas como 0.6 o 0.8, 0.6 ya está bien, pero 0.8 me lo hace muchísimo más denso. Pero ojo, no vayan a colocar aquí densidades de 1 o 3, porque realmente es exponencial el valor de la creación de detalles adicionales. Muévanse en decimales muy bajitos. O sea, si 0.3 es esto, vamos a ponerle siempre 0.35 aquí a ver, 0.35 a ver cómo funciona, o 0.4 hasta que vean más o menos cuál es el rango. Si yo le meto 3 o 5 u 8, simplemente voy a colgar el programa durante un rato porque él va a tratar de calcular todo este nuevo nivel de segmentos. En este caso voy a colocar 0.6. 0.6 está bastantísimo, muy bien. Pero no tengo el nivel de detalle adicional, o sea, no tengo este espesor. Es decir, él tiene más niveles de detalle, pero ¿dónde está el espesor de mis letras? Para ello podemos utilizar otro modificador. Vamos a utilizar un modificador que hasta ahora no se los había mostrado en este curso, pero es un modificador que utilizamos, casi como respirar dentro del modelado dentro de 3ds Max. El modificador se llama Shell. Me permite a mí asignar un espesor a un objeto en un valor negativo o en un valor positivo.
de acuerdo a los polígonos a la orientación de sus polígonos, es decir, cuáles son las caras positivas o negativas de un polígono. Esto de caras positivas y negativas de un polígono me lo van a entender un poco más adelante en las siguientes clases del curso. Pero por ahora vamos a seguir en esto. Aplico un shell y me da ese espesor. ¿Ok? Pero no tengo estas subdivisiones en verticales, entonces vamos a darle un poco más de subdivisiones en verticales para hacer que mi objeto sea mucho más denso. Entonces ahora puedo tomar este bend y aplicarlo a este objeto y pueden ver como el doblaje o el doblado es el correcto. ¿Lo ven? Este sí se dobla correctamente a diferencia del número 3. Además que en cualquier momento yo puedo regresar al shell y elegir un espesor distinto porque quiero que pese menos y por lo tanto quizás menos niveles de subdivisiones porque quiero que el objeto sea de esta forma. ¿Ok? Es posible que cuando yo llegue al Garment Maker genere algún error en la cantidad de modificadores que tenga arriba. Hasta ahorita no me ha generado ningún error, pero lo voy a provocar más adelante en otras clases, así que no se preocupen. Entonces si yo bajo la densidad y me voy a punto 4, pues veo la densidad en punto 4 y veré los resultados de cómo se aplican los modificadores al objeto con esta densidad. Si la densidad la llevo a punto 6, pues entonces voy a ir cambiando, pero pueden ver que se reinicia. No veo los resultados. Ah, ¿qué pasó? Pues el problema del Garment Maker, en este caso, fíjense que sí me genera un error, es que él solo es uno de estos pocos modificadores que todo lo que esté por encima de él se cambia completamente si nosotros hacemos un ligero cambio aquí. Entonces en este caso se perdieron estos modificadores, habría que cortarlos para recuperar el objeto, el Garment Maker. En este caso fíjense que me aparece todavía refrescado como doblado. Tengo que apagarlo, encenderlo. No hay forma. ¿Sí lo ven? Es como raro. Él se cuelga un poquito. Entonces tomen la precaución de que si ya están asignando esto al Garment Maker, ya sepan que esa es la densidad correcta del objeto que van a utilizar o respáldenlo clonándolo a lo largo de la escena para que no les vuelva a ocurrir lo mismo. Entonces, esta sería mi clase de teoría introductoria a objetos bidimensionales. Voy a interrumpir la clase por acá y ahora en la clase que viene no se van a asustar. Vamos a ver algunos ejemplos y al principio van a parecer un poco extraños, pero quiero enseñarles ejercicios reales para que lo que hemos aprendido ahorita en teoría lo practiquemos con ejercicios funcionales de cosas reales que podemos conseguirnos en nuestra vida real cuando estamos trabajando con clientes. Entonces interrumpo esta clase y nos vemos en la que viene.